¿Aló? Hola María Virginia. Sí, ya vienes. Sí, te estoy esperando en lo del troque literario para hablar del pensum. Claro que sí. Chao. Hola Elaida, ¿cómo Hola. estás? Mira Elaida, si quieres nos reunimos porque hace varios días tenía una duda y quería conversarla contigo, y es acerca de la profundidad que ven los estudiantes de primer semestre, con relación al derecho romano. O sea, te voy a decir lo que pienso, y es que yo pienso que estudiar el derecho romano hoy en día tiene un valor supremamente importante, ya que no consiste en enseñar una ciencia muerta, sino que por el contrario es hacer referencia a una ciencia jurídica que es la que nos colaboró y nos ayudó a crear nuestro propio sistema jurídico hoy en día como lo conocemos. Si bien el derecho romano es historia, tenemos que encargarnos nosotras como profesoras de transmitir esa historia como una historia que no ha muerto, sino que por el contrario sigue viva y que ha logrado a lo largo de los años perdurar e irse adaptando a cada cultura y a cada ciudad. Yo considero que un estudiante que empieza sus estudios en Derecho de manera aislada al derecho romano se está condenando a una ignorancia por su propia cultura. Claro que sí, María Virginia, entiendo tu punto, pero me parece más bien que deberíamos enseñar el derecho romano como parte de la historia, como parte del origen del derecho, más no como un mismísimo punto de partida. El problema de la enseñanza del derecho romano, como lo tenemos constituido en día, es que lo que hace es alienar y marginar las demás fuentes de derecho que son primordiales, y lo que hace es convertirlas en víctimas de la producción histórica jurídica. La concepción de que el derecho romano es la única fuente primaria, importante, pura para conocer el derecho es totalmente excesiva, es primitiva, es hermética, y lo que hace es demostrar la misma pobreza de esta construcción al no ser capaces los romanistas de aceptar de que es un producto de meros préstamos de otras culturas, de otros derechos que son muchísimo más avanzados, como son el derecho que fue desarrollado, Babilonia, por ejemplo, Mesopotamia. Sí, exacto, que fue desarrollado en la parte oriental de la cuenca mediterránea. Sí. Entonces, no podemos hablar de una educación jurídica totalmente certera o integral si nosotros mismos y los estudiantes no tenemos la capacidad de hacer una crítica a nuestro propio sistema. Y la crítica, y mi conclusión es que lo que queríamos hacer es enseñar más bien la tradición jurídica a la tradición romana, ya que es una manera de conglomerar la historia, claro, y adaptarla al mundo pluralista que tenemos hoy en día. Adelaida, yo comparto que es muy importante hablar de otras culturas a nuestros estudiantes. De hecho, el derecho romano se ha ido permeando de estas a lo largo de los años, y este ha tenido que irse adaptando y ha tenido que irse cambiando para poder llegar hasta como lo conocemos hoy. Sin embargo, pienso que hay que hablar del origen del derecho desde su mismísimo inicio, que fue en Roma, y tuvo origen con conceptos como el derecho público, el derecho privado, hace mucha referencia a los conceptos de la familia, las herencias, de las obligaciones, habla del derecho real, del derecho personal y otros muchos conceptos que se desarrollaron allí, y hoy en día igualmente los utilizamos. Así pues que desde mi punto de vista, para hacer un análisis objetivo del derecho, tenemos que centrarnos en dónde verdaderamente inició y no desviarnos pensando que inició en Egipto o que empezó en Grecia. Ya que fue en Roma donde verdaderamente se instauró el derecho como una ciencia jurídica que se trataba desde un punto de vista muy estricto, y pues también se estudiaba mucho para poder llegar, pues trataban de llegar a una justicia social, que es lo mismo que buscamos hoy en día. Claro que sí, entiendo tu punto, pero cuando desarrollamos la idea del derecho debemos contemplar son otras teorías que fueron alienadas y subrogadas con el paso del tiempo por el mismo derecho romano. Obviar esta misma relevancia de estas teorías lo que hace es eliminar conceptos, eliminar estructuras, eliminar sistemas que son fundamentales para lo que hoy en día conocemos como derecho, como lo son las desarrolladas por Mesopotamia, por Egipto y por la antigua llamada Indostán. Entonces, si la importancia del derecho o de la historia del derecho recayera exclusivamente en el derecho romano, lo que hacemos es eliminar conceptos que hicieron y construyeron el derecho romano que tenemos constituido hoy en día. Si bien en Roma se generó un derecho bien estructurado, no podemos olvidar que otras culturas nos ayudaron a erigir lo que tenemos. Por ejemplo, la tradición babilónica, que si bien muchas veces la ignoramos, fue la que también nos ayudó a construir conceptos como lo que es la legislación, la jurisprudencia y el mismo derecho consuetudinario. ¿Qué pasa? Que ese no solamente fue aplicado en Mesopotamia, sino en otras sociedades muchísimo más avanzadas. Entonces, el hecho de que ignoremos otras historias, otras épocas, es negarnos al conocimiento
conocimiento mismo y es negar a nuestros estudiantes a la posibilidad de conocer en verdad el derecho. Bueno, además cabe señalar que el derecho romano como tal ha sido discontinuo. Si empezamos con su origen, este no es una obra del genio de los juristas romanos ni de los pretores. Este más bien es una hibridación mediterránea, ¿cierto? En la que el aporte del pueblo romano, si bien es existente, es totalmente precaria y es mínima también. Entonces, en su misma construcción, este se ve permeado, pausado y deformado con el pasar del tiempo, con las épocas, con costumbres, además de que también se debe aceptar como que su validez es cambiante, que es reducida, ya que con cada época hay condiciones totalmente distintas, entonces no es aplicable. Este es un sistema foráneo, el cual fue construido o proyectado bajo unos valores totalmente distintos a los que poseemos en la actualidad, iniciando porque tenía una base esclavista que conllevaba unos conceptos, unos principios totalmente deformados a lo que concibimos hoy. Bien cabe señalar que el derecho romano ha sido desmenuzado por condiciones económicas, administrativas, políticas y como tal históricas que no nos permiten analizar y conocer la esencia misma. No podemos hablar de la esencia del derecho romano porque no la conocemos, porque situaciones tales como la caída del Imperio Romano lo que hacen es perder esta tradición, entonces no podemos realmente afirmar que conocemos su esencia si ni siquiera sabemos cómo es y perdimos esta documentación de lo que era. Entonces no podemos afirmar que creemos algo de lo que realmente no tenemos evidencia y no conocemos. Pues Adelaida, yo no estoy de acuerdo contigo, yo por el contrario pienso que el derecho romano ha sido continuo, porque es indudable que cuando el Imperio Romano se cayó, permanecieron muchos grupos de personas con la idea y se quedaron con las bases jurídicas que se construyeron en Roma. Yo opino que se puede hablar de una continuidad no tanto en su aplicación, sino que más bien por el contrario se habla de una continuación del derecho romano en su esencia. A pesar de que hubo muchos eventos que no permitieron la continuidad del Imperio Romano, como se transmitió un legado a través de los años por esos grupos que se quedaron con las bases, muchos países, muchas constituciones, muchas estructuras jurídicas hoy en día permanecen con esa esencia que se construyó en el derecho romano. Y hablando de derechos actuales que hayan acogido la esencia del derecho romano, podemos situarnos en nuestra propia Colombia. Por ejemplo, el derecho privado en Roma se enfocaba en asuntos de índole patrimonial o familiar, lo cual influyó en el derecho positivo actual, ya que el derecho privado en Colombia depende de las partes implicadas, más no depende de la intervención del Estado. Lo mismo pasaba en la época romana. Vale la pena aclarar que en Colombia la doctrina del derecho privado es una referencia constante al derecho romano cuando se refiere al derecho de propiedad y a los conceptos de usar, gozar y disponer de un bien. Estos mismos conceptos fueron desarrollados durante la cultura romana. Se vería al derecho romano lo que hoy en Colombia se conoce como la obligación jurídica, la relación entre un acreedor y un deudor, los procesos matrimoniales, las sucesiones, el matrimonio como negocio jurídico. Así mismo se planteaba en la época que era un negocio jurídico. Hoy en día hay quienes refutan eso, pero igualmente se plantea como un negocio jurídico. El concepto de la república, que muchos países hoy en día acogen este sistema, que consiste en que una persona maneja casi todo el poder, pero este poder está distribuido en varias ramas, como la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Hay muchos conceptos que podemos coger del derecho romano y podemos ponerlos en contexto hoy en día en Colombia. Claro que sí, María Virginia, y sabemos que es importante, pero la pregunta ¿es realmente necesaria la especial atención que se le estamos dando hoy en día al derecho romano? Me parece que esta duda se la deberíamos dejar a nuestros estudiantes, dejemos que ellos decidan con la teoría que le vamos a dar, con los conceptos que les vamos a dar, porque no les ponemos un trabajo donde ellos mismos tengan que tener esta discusión que nosotros estamos teniendo, pero con sus propios argumentos, ¿te parece? Sí, me parece. Bueno, claro que sí, entonces nos vemos pronto. Listo, perfecto, les podemos hacer un video, un ensayo, ya depende de ellos que quieran hacer. Ahí vamos a decir. Dale, listo. Chao. Chao, Alaida, gracias.